Estos son palabras mayores. Bueno, mi César Andrade, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Pablo. Aquí andamos a la orden. ¿Listos? Uy, hermano, hoy te toca tu tierra, te toca México, hoy te vas a lucir. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Porque este capítulo de regresiones de tu propia tierra tiene que ser tremendo. Pues vamos a hablar del origen de las ultraderechas en México, pero la influencia que tienen estos grupos civiles, entre comillas, en partidos políticos tradicionales de derecha en México y cómo han financiado partidos ultraconservadores en otros países como España, como el partido Vox. Hablaremos un poco de las características claves de esta ultraderecha y para que la audiencia también vaya identificando cuáles son las características semejantes que tiene con la ultraderecha en su país, como en este caso Colombia, ¿no? Bueno, vamos a verlo y gente, hagan el favor de compartir en este momento este enlace, denle a me gusta, suscríbanse si no están suscritos, porque vamos a ver el ascenso y la historia de la extrema derecha en México. La proliferación de grupos ultraderechistas en el mundo plantea dudas sobre su futuro en México, un país cuya relevancia e influencia en la región lo convierte en un objetivo atractivo para fuerzas radicales. Actualmente se han identificado al menos 12 grupos ultraderechistas en México, con ideologías conservadoras, neofascistas y antiderechos. También, ante el debilitamiento de los partidos tradicionales como el PRI y el PAN, resuenan los nombres de estas agrupaciones y emergen en la opinión pública con la llegada de Donald Trump al poder. Las derechas y ultraderechas en México tienen sus cimientos en 4 corrientes sociales fundamentales: el nacionalismo xenofóbico, el antilaicismo, el anticomunismo y el anticardenismo. A estas se suman 2 factores estructurales clave: la influencia de la Iglesia Católica y el poder de la clase empresarial, tanto nacional como extranjera, instalada en el país. A finales del siglo XIX, el Vaticano instó a la sociedad civil a adoptar y difundir los valores de la Iglesia Católica entre la población. Fue en este periodo que nacieron las militancias de Acción Católica, grupos organizados con el propósito de promover los principios y enseñanzas de la Iglesia en diversos sectores sociales. Durante el siglo XX, aunque la Iglesia perdió algo de poder en ciertos momentos, continuó siendo un actor central, pasando del antilaicismo al anticomunismo y regresando finalmente al antilaicismo. Por su parte, los empresarios, que en un inicio tuvieron una influencia limitada tras la Revolución Mexicana, adquirieron un papel fundamental a partir del modelo industrializador del PRI y más tarde en el contexto neoliberal. En paralelo, la política migratoria y el nacionalismo económico fueron influenciados por la repatriación de mexicanos en los años 30, mientras que el antisemitismo y el racismo también tuvieron un impacto importante. La resistencia del laicismo, particularmente en relación con la Constitución de 1917 y la Ley de Tolerancia de Cultos, derivó en la Guerra Cristera. Sin embargo, tras la cristiada, los movimientos ultraconservadores que defendían la primacía de la Iglesia Católica frente a los avances del Estado laico continuaron operando en el país. El anticardenismo, que encontró su principal expresión en el Partido Acción Nacional, surgió tras la tensión de las políticas del presidente Lázaro Cárdenas en la década de 1930. Este fenómeno continuó latente y se intensificó durante la Guerra Fría, cuando la lucha contra el comunismo en el mundo se volvió central en la política mexicana. En paralelo, el sinarquismo, un movimiento político de ultraderecha, se destacó por su firme oposición tanto al comunismo
como al liberalismo. Este movimiento abogaba por una revolución nacional que restableciera los valores católicos y tradicionales. A lo largo del siglo pasado, este y demás movimientos de ultraderecha se adaptaron a los cambios políticos y sociales de cada época y mantuvieron su influencia en la política mexicana. Otros grupos católicos de extrema derecha operaron en las sombras, como los Tecos, una organización reservada que se infiltró entre los profesores y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el objetivo de desafiar el sistema educativo estatal de la época. Al principio, el Yunque, liderado por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid, se limitaba a operar en las universidades, donde crearon grupos secretos y anticomunistas, como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación en la UNAM, el MURO, y el Frente Universitario Anticomunista en Puebla, el FUA. Tras el Concilio Vaticano II, un proceso de adaptación de la Iglesia Católica a la modernidad que se llevó a cabo entre 1962 y 1965, ambos grupos ultracatólicos vivieron una ruptura. Los Tecos vieron la iniciativa como una traición, lo que los llevó a rechazar al Papa Juan XXIII. A pesar de esto, los yunqueros no apoyaron esta postura y decidieron tomar un camino distinto, separándose de la organización. Ambas organizaciones, los Tecos y el Yunque, compartían la creencia de que la civilización mexicana estaba siendo amenazada por factores anticristianos como el comunismo, el pueblo judío y la masonería, defendiendo que la verdadera esencia de México era su identidad católica. Aunque sus acciones se mantenían en secreto, siempre había una figura dentro de la jerarquía eclesiástica que conocía su existencia y les brindaba orientación. En su obra, el fallecido periodista Manuel Buendía menciona el supuesto asesinato de los Tecos, quienes aprovechan esa ocasión para atacar y matar a dos jóvenes de MURO, una organización fachada del Yunque, gritando "papólatras". El 30 de mayo de 1984 fue asesinado el periodista Manuel Buendía, hecho por cuya autoridad intelectual se condenó a José Antonio Zorrilla Pérez, quien estaba a cargo de la Dirección Federal de Seguridad. El periodista fue asesinado precisamente en la época en que las fuerzas derechistas comenzaron su ascenso político. Según Carlos Monsiváis, de esas primeras décadas, Manuel incorporó a su tarea elementos definidos: el sentido de la formación eclesiástica tradicional, el sentido de la pesquisa del reportero policial, el conocimiento desde dentro de la mentalidad conservadora y sus desprendimientos fanáticos. Manuel Buendía recaudó datos acerca de los grupos y personajes de la ultraderecha a lo largo de décadas. De ahí que Buendía indagara las conexiones del activismo nacional con grupos internacionales de la ultraderecha, incluyendo los de tendencias fascistas, así como los sectores extremistas y militaristas estadounidenses. Buendía también investigó las conexiones del narcotráfico con la CIA en el entrenamiento y tráfico de armas en una finca en Coatzacoalcos, Veracruz, propiedad relacionada al narcotraficante Caro Quintero. El Yunque ha operado siempre en la clandestinidad, adoptando múltiples nombres y utilizando organizaciones fachada que promueven valores conservadores como filtros para ingresar a sus filas. Es conocida como una organización paramilitar, secreta, ultracatólica y de extrema derecha. El crecimiento y las redes de esta organización se vincularon estrechamente con la clase empresarial. Hugo Salinas Price, padre del empresario Ricardo Salinas Pliego, no solo destacó por su astucia en los negocios y su habilidad para evadir impuestos, sino también por su respaldo y financiamiento a iniciativas ultraderechistas como el MURO, reconocida fachada del Yunque. En Mis años en Electra, su libro de memorias publicado en 2000, Salinas Price menciona abiertamente su implicación en el financiamiento de este movimiento, justificado, según él, en el profundo miedo de su círculo social al comunismo. Con el paso de los años, los miembros del Yunque dejaron su esfera académica para incursionar en el ámbito profesional, especialmente en la política. El Partido Acción Nacional ha sido reconocido por contar entre sus filas con integrantes de esta organización de extrema derecha.
Su auge político se produjo durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Sin embargo, el retroceso de la derecha en el poder también impactó a esta estructura ultraconservadora y católica. Asimismo, generaron organizaciones públicas como la Unión Nacional de Padres de Familia, el Comité Nacional Pro Vida, la Asociación Nacional Cívica Femenina y el Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana. Vida sí, aborto no. Los vínculos entre el Yunque y el Partido Acción Nacional se remontan a varias décadas, con la participación activa en diversas contiendas electorales. Entre ellas destacan las elecciones de Chihuahua de 1986, la candidatura presidencial de Manuel Cloutier en 1988 a la presidencia y la integración de sus miembros en el gabinete del expresidente Vicente Fox. Este último hecho marcó un hito en la trayectoria del Yunque, ya que abrió un nuevo camino hacia su objetivo primordial: acceder al poder político para defender y promover los valores del catolicismo ultraconservador. A lo largo del tiempo, los miembros del Yunque lograron posicionarse en puestos clave dentro de la estructura del PAN. En diversas investigaciones se encuentran personajes como Manuel Espino, expresidente del partido, lo que les permitió no solo ganar simpatías dentro del partido, sino también acceder a altos cargos en la administración pública. Esta capacidad de influencia los acercó a la presidencia durante los sexenios panistas. Como ejemplo claro, se destaca el involucramiento en la campaña presidencial de 2012, cuando el equipo de Josefina Vázquez Mota fue reforzado con militantes vinculados a la organización ultraderechista. En 2022, la Ciudad de México fue sede de la primera Conferencia Política de Acción Conservadora, un evento originado en Estados Unidos en 1974, con el fin de promover ideologías nacionalistas y ultraconservadoras. Este foro fue fundamental para el ascenso político de figuras como Ronald Reagan y el crecimiento de la derecha evangélica a través de la conocida mayoría moral. La CEPAC, históricamente vinculada con el racismo y la defensa de la supremacía blanca, se ha convertido en una plataforma para los líderes más influyentes de la ultraderecha global. Thanks to Matt and Mercedes Schlapp for all the work they've done to support this great event. It is so important for conservatives from across the hemisphere to come together and defend God, family, and country. En su edición mexicana, el evento fue organizado por el actor y activista católico Eduardo Verástegui, quien, junto con su organización Viva México, reunió a figuras de renombre de la ultraderecha internacional como Steve Bannon, el ideólogo de Donald Trump, José Antonio Kast, ex candidato presidencial chileno, Javier Milei, actual presidente de Argentina, familiares de Jair Bolsonaro y Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista español Vox. La conexión entre Vox y la ultraderecha mexicana ha sido documentada por periodistas como Miguel González, quien en su libro Vox S.A. El negocio del patriotismo español, revela que el Yunque fue uno de los patrocinadores originales del partido español Vox. Esto subraya los vínculos internacionales que unen a diversas facciones ultraconservadoras y de interés compartido por frenar el avance de los derechos humanos. Occidente está bajo amenaza y debemos estar unidos y coordinados para defender nuestra libertad y todo lo que amamos, para que prevalezca la razón, la verdad, la bondad y la belleza, que son los pilares de nuestra civilización. La historia de la CEPAC refleja cómo la ultraderecha global ha utilizado este espacio para fortalecer su agenda. El presidente Donald Trump, quien se pronunció en la edición de 2011, y Jair Bolsonaro, quien participó en la CEPAC de Brasil en 2019, son ejemplos de líderes que han utilizado la CEPAC como red para llegar al poder. Un ejemplo más cercano a México es el movimiento México Republicano, liderado por Juan Iván Peña Nader y Larry Rubin. Este movimiento ha mostrado su intención de consolidarse como un partido político binacional. Peña Nader es una figura controvertida y polémica en la política mexicana. Fue arrestado en 2011 por su implicación en un caso de violación y, tras ser catalogado como un sujeto peligroso, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Peña Nader también ha sido uno de los fundadores de México Despierta, una organización que promueve posturas neofascistas y antisemitas, además de abogar por la esterilización de personas indígenas. Es un movimiento conservador, binacional,
que se da cuenta de la enorme importancia que tienen los mexico-norteamericanos a ambos lados de la frontera. A pesar de todo, México republicano sigue en pie y Peña Nader ya tiene su registro a nivel local. En medio de la coyuntura ha destacado por ser afín e incondicional a las políticas actuales del presidente Donald Trump. La agenda conservadora del país ha tomado fuerza a través de los partidos de derecha, que buscan restringir los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes, impulsando políticas basadas en valores religiosos y ultraconservadores. Esta agenda ha incluido la criminalización del aborto, la limitación del acceso a anticonceptivos y la promoción de la familia tradicional, excluyendo a las familias homoparentales y restringiendo la educación en diversidad sexual. Los sectores ultraconservadores, encabezados por el PAN, el PES y algunos grupos dentro del PRI, continúan promoviendo reformas en congresos estatales para blindar el derecho a la vida desde la concepción. El futuro de la ultraderecha en México ha tomado más fuerza con la toma de posesión de Trump en los Estados Unidos. Nuevos partidos de ultraderecha nacen de las filas de los partidos tradicionales como el PAN o el PRI, mientras que el Yunque, con operaciones entre México y España, se sigue moviendo con más fuerza en las universidades católicas del país. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo. Brutal, hermano, brutal. No sé cómo haces para superarte en cada capítulo, es impresionante. Uy, hemos entendido perfecto esa relación entre extrema derecha, ultracatolicismo, manipulación de la sociedad a través de la fe, los intereses totalmente contradictorios. Fíjate que antes de entrar, estábamos hablando tú y yo de cómo los cristianos evangélicos, muchos de ellos, la inmensa mayoría, les sirven de bobos útiles al sionismo, sin darse cuenta, pues aquí muchas veces los cristianos, los católicos, también les sirven de idiotas útiles a la extrema derecha y al fascismo internacional. Y las relaciones de la Iglesia Católica con el mismo nazismo históricamente están ahí. Entonces, hermano, te felicito por este capítulo impresionante. Yo me lo voy a ver varias veces, te cuento. Qué bueno, ¿no? Pues ese trabajo tiene mucho que ver también de la investigación. O sea, es decir, antes de hacer un guión, primero tengo que tener una investigación. Y la investigación que hizo Paola, tu compatriota colombiana, es espectacular. Y a ver si me la presentas, quiero conocerla, por favor. Sí, sí, hay que hacerlo. Ojalá que se deje, porque es muy... no le gusta tanto los reflectores, pero por lo menos personalmente tendrás que conocerla, ¿no? Chévere. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo consigue qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La extrema derecha o el ultracatolicismo? ¿Cómo es esa simbiosis, en el caso mexicano concretamente? Pues es que es un conservadurismo moral, el ultracatolicismo, ¿no? Como tal. Es decir, cómo han logrado vincularse esta ultra iglesia, bueno, ultracatolicismo con estos grupos conservadores civiles, no solamente es políticos, sino estudiantes, maestros, académicos, intelectuales, artistas, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que este tema de México es bien importante porque ahí te va dando un contexto de cómo es que nace la ultraderecha, ¿no? Esta característica viene, me parece, que de países como el México, a través del ultracatolicismo, ¿no? Y de ahí se va transformando, como lo vimos en la CEPAC, en este capítulo, el surgimiento de esta gran organización evangélica, ¿no? Que apoya a grupos políticos o figuras políticas como en su momento a Ronald Reagan y después a Donald Trump, ¿no? Entonces es bien interesante porque aquí nos va dando un contexto histórico y nos permite entender cómo se mueve en todo el mundo
de aquí viene, ¿no? Las bases de la ultraderecha viene con el ultracatolicismo como tal, ¿no? Y fíjate que yo creo que la frase esa gringa de que hay que seguir bueno, frase gringa no, es una realidad, que hay que seguir al dinero, en el caso de las relaciones de la iglesia con el Estado, nunca mejor dichas. Fíjate, la iglesia no pagan impuestos, tiene una serie por ejemplo, aquí en España la iglesia prácticamente es un notario, se puede adjudicar terrenos y cosas, no pagan impuestos, supuestamente cantidad de estados que son aconfesionales, y resulta que los privilegios de la Iglesia Católica se conservan como hace 2 siglos, y luego esas iglesias son funcionales nunca al progresismo o rara vez al progresismo, y casi siempre a la derecha y a la extrema derecha. Ahí hay un negocio por debajo brutal. Yo me acuerdo, por ejemplo, los escándalos de congregaciones mexicanas que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Como los legionarios de Cristo, por ejemplo, cómo están imbricados en tantos países con las derechas, con las universidades de derecha, con los gobiernos, y el van y vienen de las financiaciones, más la ideologización de los estudiantes. Es un negocio redondo. Por una parte estás haciendo un proselitismo y un adoctrinamiento desde un nivel académico y con un implante vertical en la sociedad, y segundo, tienes un negocio asegurado pues por todas las prebendas que le da el Estado a este tipo de iglesias. En el caso de México ha sido descarado, ¿no? Pues fíjate que los legionarios precisamente vienen del Yunque. Una de las principales figuras del ultracatolicismo es Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui está vinculado estrechamente con el Yunque y con los legionarios de Cristo. No solamente los legionarios, es decir, desde mucho antes, grupos como el Muro, que era este movimiento universitario de regeneración alemán, era un movimiento ultraderecha con bases ultracatólicas que nacen en las escuelas, en las universidades como la de Guadalajara y la UNAM incluso, ¿no? Eran grupos de choque que tenían dentro de su línea ideológica el anticomunismo histórico, ¿no? Y eran una gran red organizada, fachada, que operaba mediante agrupaciones civiles, universitarias, medios de comunicación, que son las que en este momento siguen haciéndolo, y partidos políticos como ahora lo es el PAN en México y el PRI, ¿no? Entonces, también manejaban desde ese momento, principios del siglo XX, discursos de odio y xenofobia. Y ahora han evolucionado para cooptar causas ciudadanas, ¿no? Como la familia, la libertad religiosa, el combate ante la anticorrupción, etcétera, etcétera, para seguir implantando estos mecanismos casi como sectarios, ¿no? Se mueven como sectas y cometen cosas aberrantes, ¿no? Como el caso de este político Nader. Ese señor está acusado de haber violado tumultuariamente a su ex esposa, junto con otros empresarios amigos de él que pertenecen a estos grupos ultracatólicos. Eso es doble moral, ¿no? Total. Y además tiene una influencia empresarial, ¿no? Está muy, muy fuerte la cosa. A mí me parece que la gente que practica las religiones a veces debería estudiar historia de las religiones, historia de su propia religión, ver los contextos en los que se mueve y especialmente ver cómo se financian históricamente, cómo han sido las relaciones de sus religiones con los estados. Pero claro, si eso lo hiciera el pueblo, yo creo que la mayor parte de la gente terminaría abandonando su propia religión al darse de cuenta los crímenes que han cometido históricamente, pues papas y mandatarios religiosos de toda clase de religiones, pero que especialmente en la Iglesia Católica, que es a nivel de Latinoamérica, pues la que fue preponderante durante tanto tiempo, nos ha mantenido a los que crecimos en unos ambientes de estos católicos totalmente enceguecidos y adoctrinados, sirviendo a unos ideales que se nos iban metiendo como por ósmosis. ¿Por qué Jesucristo tiene que ser blanco? ¿Por qué Jesucristo no es un hombre palestino moreno?
¿O por qué no es es decir, todos esos clichés de supremacía blanca, de clasismo, de excepcionalidad, de que nuestra religión y nuestro Dios es el único, es el verdadero, todos esos conflictos nos llevan a ser intolerantes. Luego tenemos sociedades intolerantes, sociedades clasistas, sociedades obedientes, sociedades que no son capaces de rebelarse, de pensar, que están esperando otro Mesías en forma de político o en forma de dictador, que los masacre, que les ordene, que les diga por dónde y que les diga quién va a ser el siguiente. Entonces yo creo que ese lastre que acarreamos los que hemos crecido en ambientes profundamente religiosos, pero también carentes de un pensamiento crítico y carentes de una historia de las religiones y de nuestra propia religión en general, hace que seamos sociedades muy manipulables. Y creo que el caso de Colombia es uno más, el caso de México me parece que es parecido, pero esto se repite alrededor del mundo, porque ahora vemos el fenómeno de las iglesias cristianas evangélicas. Yo cuando salí de Colombia hace 30 años, pues había muy pocas y ahora hay muchísimas, y toda esa gente sin darse cuenta es sionista. Están apoyando, sin darse cuenta, la mayor parte de ellos, si no toman una actitud concreta, estas iglesias católicas, estas iglesias cristianas evangélicas están apoyando al Estado de Israel en un genocidio. Yo te aseguro que no hay, pero sino muy pocas personas que puedan estar de acuerdo con una barbaridad de esas, pero el hecho de seguir ciegamente una fe de esas les termina haciendo militar en ideologías y adoptando ideas políticas absolutamente en contra de los derechos humanos y absolutamente en contra de las creencias religiosas que los llevaron a practicar esa religión, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Me recuerda mucho es una forma de militarizar, ¿no? A los jóvenes, cooptarlos, incluso a través de convenios y programas los mandan a hacer servicios militares con Israel. Me acuerdo mucho, había un lema de la iglesia mormona hacia los jóvenes, que eran jóvenes de Israel prestos a servir. Entonces, cuando se reunían estos jóvenes en estos domingos donde hablaban sobre la Biblia, sobre el Evangelio, etcétera, siempre llegaban y lo primero que decían era jóvenes de Israel prestos a servir. Eso era un proyecto obviamente militar, ¿no? Los estaban lavando el cerebro para que en su momento ellos pudieran tener la posibilidad de ir a estos campos juveniles en Israel y convertirse si pudieran, en ciudadanos israelíes, ¿no? Y que pudieran además usar las armas en contra del pueblo palestino. Ese modelo se implementa no solamente en la iglesia mormona, sino en casi la mayoría de las iglesias evangelistas cristianas, de manera inconsciente. Es decir, los jóvenes que llegan ahí no son personas que están formadas políticamente, ahí las forman. Por eso también es una forma de militar, ¿no? A través de la iglesia, son militantes como tal, ¿no? Porque los van convirtiendo a eso y terminan haciendo lo que son, ¿no? Entonces me parece que es un modelo que se viene implementando durante todo el siglo XX, que viene desde el proyecto sionista, ¿no? No solamente para Europa, sino principalmente para toda América Latina, porque somos carne de cañón. Y saben que si nos logran idealizar en ese sentido, nosotros sí estaríamos dispuestos, me refiero al pueblo latinoamericano, a irnos a pelear a favor del pueblo de Israel, ¿no? Sí. Son malos. Y sí, la figura que te presentan ahí es una figura de un hombre rubio, atractivo, casi un rockstar, ¿no? No sé, un Axl Rose de Guns N' Roses pero pues todo blanco y con su túnica blanca y toda buena onda, ¿no? Ese es un proyecto, me parece, de manipulación que viene ejerciéndose desde mucho tiempo atrás. Fíjate que ser cristiano evangélico, que hay 600 millones en el mundo, significa que tú aceptas que Israel es el pueblo elegido. Claro. ¿No? Y tú crees que entonces ellos y que ese pueblo elegido va a aceptar al final a Jesucristo y realmente vas a ver que el pueblo elegido, los israelíes, no aceptan
ninguna otra creencia diferente a la suya. Y de hecho, si vas a ver sus libros sagrados, te das cuenta como el resto de los pueblos son sus enemigos. Sus y es esclavos. después de una gran batalla que su Mesías va a venir y va a reinar prácticamente sobre las cenizas del resto del planeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos llegar a ese estado de ceguera a los pueblos en base a la religión, cuando la religión tendría que ser algo que nos abra los ojos, que nos impulse, que nos ilusione, que nos lleve a todos a construir un mundo mejor, a ser hermanos? ¿Cómo puede ser un pueblo el elegido? ¿Cómo puede ser un ícono de una persona con una característica racial, con un sexo concreto? ¿Por qué Jesucristo no es una mujer negra con la cara quemada, desfigurada, pobre? ¿Por qué tiene que ser ese hombre rubio con barbas o ese hombre blanco? ¿Por qué no podemos tener otro tipo de iconografías? Porque tenemos que traficar con la... Nosotros hemos hecho aquí en Palabras Mayores un programa muy bueno que se llama Traficantes, creo que se llama Traficantes de la Fe, con Hugo Godoy. Que Hugo Godoy es un analista ecuatoriano muy bueno, que hicimos un programa que cuenta el negocio de las iglesias, porque es que además Hugo ha estado metido dentro. Entonces yo animo a la gente a que busque ese programa, porque es un negocio descarado. Pero lo peor de todo es que eso, hermano, nos lleva a las guerras. Fíjate lo que está pasando en este momento en Palestina. Fíjate lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con un gobierno totalmente sionista a favor de defender no solo la excepcionalidad del pueblo de Israel, sino todo su conglomerado de poder alrededor del mundo. Y estoy hablando de Big Pharma, de banca internacional, de fondos de inversión, de complejo militar industrial, de todo. Y toda la gente que está practicando como cristiano evangélico, que está yendo a las iglesias en Bogotá, en Lima, en Ciudad de México, tendría que saber todo esto para decir, oiga, espérense un momento, una cosa es la fe, otra cosa es la religión, pero la política que se ha hecho alrededor de todo esto, tenemos derecho a saberla. Y el que la vaya sabiendo, que se la vaya contando a los demás, ¿o no, hermano? Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo también estuve dentro de esas iglesias, pero yo siendo muy jovencito, ¿no? Sí. A mí me estaban preparando para ser incluso un líder de una de estas iglesias. No fregues. Sí. Pero pues, no. Por eso también ¿Pero qué fue lo que no te cuadró? ¿Qué fue lo que no te cuadró? Jóvenes de Israel prestas a servir, el pueblo elegido es el pueblo de Israel, solamente un pequeño grupo de miembros de la iglesia que sean castos y puros podrán ser seleccionados por este pueblo elegido para la segunda venida de Cristo. Cosas muy que uno se da cuenta cuando ya vas creando tu propio criterio, que es un adoctrinamiento político, precisamente. Totalmente. Y de ahí es cuando yo me doy cuenta, no, yo no quiero ser parte de esto. Pero tú te diste cuenta, pero hay mucha gente que no se da cuenta porque pone el piloto automático, se siente cómodo, quiere hacer parte del grupo. Muchas veces en estos grupos utilizan mucho la manipulación social, no, los eventos, la participación, tú no puedes ser diferente, ¿cómo se te ocurre esa idea? Bueno, ya se te pasará, no sé qué tal, te van metiendo. Cuando la gente termina es en una secta o en una religión ultra, en la cual el pensamiento crítico dejó de existir hace muchísimo tiempo. Y luego la gente va dándose, a medida que va progresando en eso, yo he visto gente muy culta dándose razones muy elaborados para seguir manteniendo esos adoctrinamientos que tú dices, pero que me está diciendo una idea tan absolutamente irracional esa persona, pero me lo está diciendo de una forma tan elaborada y tan elegante y tan amable, precisamente porque tiene un nivel educativo alto, que me parece todavía más peligroso, ¿no? Porque cualquier persona de menos nivel que la escuche dice, uy, no, esto me convence. Por ahí es la cosa, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que también, sin querer, error de mi padre. Mi padre fue masón. Entonces él fue gran maestro de la logia masónica. ¿Ah, sí? Sí, tenía un rango 33. Entonces era una figura respetada dentro de los masones en México, en el norte. Él tiene formación marxista-leninista. Entonces, pero era líder de la iglesia mormona, mi padre, ¿no? Entonces, obviamente a todos nos metieron de chiquitos ahí y nos empezaron a adoctrinar. Pero ¿cuál fue el error de mi padre? Error y a favor, ¿no? Que él tenía, una de las virtudes que tenía es que era un gran lector. Y en la casa teníamos una gran biblioteca donde yo
todo el tiempo sacaba libros y me encontraba el Manifiesto Comunista, me encontraba Marx and Engels, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí es que yo voy creándome una estructura de pensamiento más crítica y me doy cuenta que no es por acá. Y dentro de esos libros me encuentro un libro escrito por un palestino mexicano que precisamente hablaba del proyecto sionista en América Latina a través de las iglesias cristianas, en este caso la iglesia mormona. Y ese tipo de cositas fueron las que me permitieron a mí darme cuenta que por aquí no era, ¿no? Que era completamente incongruente lo que estaba pasando, ¿no? Yo me salí muy chiquito de ahí, me salí a los 14 años. A mí, en mi caso, yo estudié con curas católicos en el Colegio Calasanz de Bogotá, y concretamente había padres que estaban muy por la teología de la liberación y que nos abrieron los ojos precisamente ante la realidad de que nosotros estamos en un colegio para gente de clase media, pero que teníamos unos privilegios y nos hacían ver constantemente eso. Entonces yo agradezco mucho esa influencia, y no eran todos, habían 2 o 3 concretamente que eran, incluso algunos de ellos hicieron unas labores sociales impresionantes. El padre Fermín Abella, por ejemplo, había gente excelente, pero el adoctrinamiento que vivía yo de parte de compañeros y amigos que estaban en colegios ultracatólicos era una cosa impresionante, porque lo veías además en sus estilos de vida, ¿no? Lo veías en su clasismo, lo veías en su excepcionalidad, en el sentirse superior, en el estar cumpliendo con una religión a nivel de culto en una iglesia en la que iban a hacer básicamente una gimnasia y una rutina los domingos, en la que se les reseteaba, digamos, el nivel de pecados, se les perdonaba y volvían a empezar de nuevo, pero volvían con los mismos vicios y pecados de funcionamiento, porque no era una práctica transformadora, sino que era como muy de apariencia. Doble moral completamente. A nosotros nos obligaban más a un compromiso social, nos decían, oye, la tierra tiene que ser para el que la trabaja, y nos empezaban a contar una serie de cosas que yo creo que nos han marcado, y yo agradezco muchísimo esa formación, así como agradezco, por ejemplo, todo el contacto que he tenido con los misioneros católicos en África. Yo nunca he ido a financiar a la Iglesia Católica allá, pero yo he visto el trabajo increíble de los misioneros católicos, trabajo social, y hemos apoyado y ayudado y financiado pues los proyectos sociales que hacen ellos, porque muchas veces esos mismos proyectos los hacen es con las poblaciones musulmanas y poblaciones de otras, porque los misioneros van a hacer un trabajo de entrega increíble. Entonces, independientemente de cualquier cosa de esas, de esos adoctrinamientos, hay una labor social que hace una gran parte de la iglesia que es impresionante, que es innegable, que hay que reconocerlo. Curiosamente, cuando vas subiendo en el escalafón de la Iglesia Católica, muchas veces se va perdiendo, ¿no?, esa sensibilidad social. Encuentran muchos misioneros que entran en rebeldía con sus iglesias, o con sus obispos, o con sus prelados, porque resulta que están tan identificados con sus poblaciones, con las que están pasando hambre, necesidades y viviendo día a día, que terminan viendo ese clasismo en su propia... Yo me acuerdo, por ejemplo, las condiciones en las que vive un obispo son muy diferentes a las condiciones en las que vive un misionero en la misma África. Un misionero en África tiene una asignación de 40 euros, 45 euros al mes para sobrevivir. Imagínate, o sea, era gente que estaba pasando literalmente hambre, sufrimiento, entregándose a los demás. Y veíamos hacia arriba una estructura ya totalmente diferente, en la que los obispos ya los veías, camionetas 4x4, viviendo con aire acondicionado, las monjas sirviéndole una comida, todos gorditos, todos perfectos. Eran cosas diferentes. Entonces, ese choque de ver el manejo empresarial de la Iglesia Católica, la cantidad de tesoros que tiene la Iglesia en el mundo, de propiedades que no moviliza y tal, es cuando dices, hermano, ¿cuándo vamos a despertar todos y a exigirle a nuestras propias iglesias que hagan la parte social que tienen que hacer? Y no es solamente una cosa testimonial de que, bueno, entonces una parte pequeña y la vamos a mostrar mucho. No. Los grandes tesoros, las grandes propiedades, los grandes privilegios que han tenido, todo lo que han atesorado, se tiene que volcar realmente para convencernos a muchísimos que nos hemos ido alejando
de esas estructuras de poder que representan las iglesias. Tú, por ejemplo, la figura de los papas, de las grandes imbricaciones que tiene la Iglesia Católica hoy en día en el mundo, ¿cómo lo ves? En un país tan absolutamente católico de siempre como es México. Pues, o sea, siempre ha sido una figura de mucho poder, ¿no? Pero no solamente de influenciar en el pensamiento de las masas, sino también de estatus económico. Es decir, acá hemos tenido cardenales que han aspirado a ser papas, ¿no? Porque son cardenales que, a ver, México, como Italia, como Francia, como otros países, la Iglesia Católica tiene mucho poder, no solamente en el país, sino en el mismo Vaticano, ¿no? Porque son puntos de riqueza para el Vaticano, para la Iglesia Católica, ¿no? Y que además, pues como este país, México, es un país casi, yo diría que un 60-70% es católico, y ha bajado, antes éramos más, pero ha bajado precisamente por este proyecto de las iglesias evangélicas. Sabe que por aquí siempre han tenido muchos privilegios y entradas económicas impresionantes, ¿no? Principalmente de las clases populares, las clases más pobres, que son de las que siempre se han beneficiado. Es muy complicado ir a un sector popular, por así decirlo, y hablar mal de la iglesia. Claro, porque claro, aquí claro. te pueden hasta linchar, ¿no? Sí, sí. Entonces la figura del Papa es pues casi que la figura más cercana a Dios en el imaginario colectivo, ¿no? Acá en este país tan católico. Por eso las ultraderechas mexicanas han tenido tanto poder, porque se han logrado afianzar a través del Vaticano, ¿no? O de la Iglesia Católica, a través de cardenales que son los que han financiado estos grupos de ultraderecha, ¿no? Yo me quedo con el segundo mandamiento, hermano, el de amar al prójimo como a ti como mismo. a ti mismo. El primero yo lo pondría un poco más atrás, ¿no? Pero el segundo es la base de todo. Yo creo que ese común denominador de querer un mundo mejor y querer a los demás como se quiere uno mismo, como querer a los hijos de los demás como quiere uno a sus hijos, yo creo que podría ser un buen punto de partida. Bueno, hermano, nos vamos mañana a las 7 de la noche, hora colombiana, con Bukele. Espectacular, El Salvador. ¿Qué va a pasar? Cuéntame qué invitado tenemos y qué podemos esperar de ese capítulo. Viene un invitado sorpresa, es un compañero del Salvador que milita actualmente en Argentina y que es especialista en el tema de las migraciones. Es bien interesante tener de invitado a alguien del Salvador, porque conociendo cómo está la situación en ese país, es casi imposible que alguien que viva en El Salvador o incluso fuera de El Salvador y que no esté protegido, esté dentro de grupos políticos, como el caso del compañero, pueda hablar o criticar al gobierno de Nayib Bukele. Sabe que si habla mal, va a ser difícil que regrese a su país, porque el tema ya de la represión es brutal. Estábamos viendo ayer a un Nayib Bukele sentado con Donald Trump, bromeando sobre un migrante salvadoreño que fue deportado erróneamente y trasladado a la prisión de alta seguridad, y el mismo Nayib Bukele diciendo que es un terrorista y como es un terrorista no lo puede liberar en su país. Es decir, Nayib Bukele está diciendo públicamente que los migrantes son terroristas. Sí. Eso es muy grave. O sea, estamos viendo a un presidente que sí es autoritario y que tiene un pensamiento totalitario. Por eso se llama Nayib Bukele el influencer totalitario. Vamos a hablar sobre sus orígenes, sobre cuál es la política que está implementando el día de hoy y sus relaciones previas a la llegada de su gobierno con estos grupos líderes de las malas salvatruchas y esa incongruencia, ¿no? Es decir, él ha creado una guerra y ha satanizado a estos grupos que sí son criminales, pero que los vuelve animales, no humanos. Los deshumaniza totalmente. Los deshumaniza completamente y que además para él no tienen derechos humanos porque para él no son humanos, ¿no? Entonces, por eso los tiene en esa situación y muchas otras cosas vamos a hablar sobre. Bueno, espectacular, hermano, y conociendo el arte que tiene, seguramente que va a ser un documental increíble. Yo le pido a toda la gente que nos está viendo que comparta esto, que estén mañana a las 7, que tengamos todos clarísimo que tenemos la necesidad de un mundo mejor, inclusivo, en el que simplemente
Lo que pedimos es que no haya ni pueblos elegidos ni gente excepcional. Somos todos iguales. Somos ¿Es iguales. difícil de entenderlo? Yo creo que no, ¿no? Bueno, gente, hasta mañana. César, un abrazo muy fuerte. Mañana nos vemos a las 7 para hablar de Bukele. Muchas gracias, Pablo, y ahí estamos. Esto son palabras mayores.